Hola, mi nombre es Juan Carlos Acaro Vivanco, estudiante de la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial de la Universidad Nacional de Loja. El día de hoy hablaremos un tema muy importante acerca de un síndrome del neurodesarrollo, Pitt-Hawkins, en el cual abordaremos temas como de qué trata, sus síntomas y causas, en acompañamiento de mi compañero. ¿Qué tal, Fernando? Hola Juan Carlos, muy buenos días. Un gusto compartir pantalla contigo por medio de este video, pues y vamos a hacer lo que es hablar un poquito más acerca de lo que es el síndrome de Pitt-Hawkins, incluyendo además lo que es el diagnóstico y sus posibles tratamientos dentro de los campos clínicos, dentro del campo terapéutico, apoyos terapéuticos y dentro del campo educativo, para todos estos niños que lo necesitan y que padecen este síndrome. Bienvenidos y a continuación seguimos con la exposición del video. En el momento que dudas si puedes volar, pierdes la capacidad de hacerlo. Peter Pan. Con esta interesante frase iniciamos esta explicación acerca del síndrome de Pitt-Hawkins. Pitt-Hawkins, síndrome descrito por primera vez por dos médicos, Pitt y Hawkins, en 1978. En 2010 estimaban que existían 50 casos en todo el mundo, ya que es un síndrome raro y poco frecuente que se da en la sociedad. ¿Qué es el síndrome de Pitt-Hawkins? El síndrome de Pitt-Hawkins es una enfermedad rara y un trastorno del neurodesarrollo, caracterizado por el retraso mental y el retraso en el desarrollo que van desde moderados a severos, presentando problemas respiratorios, convulsiones recurrentes, como la epilepsia y rasgos faciales distintivos. Dentro de los síntomas que describimos se encuentran que presentan desarrollo lento. Esto quiere decir que tendrán dificultades en las habilidades como sentarse, gatear, pararse, caminar y levantarse. Asimismo, estos niños, algunos no alcanzan a hablar, pero sí tienen la capacidad de comprender el lenguaje y la comunicación en gestos. Los que alcanzan a hacer esto pueden hacerlo a través de diferentes palabras o frases, pero de manera corta. Asimismo, estas personas presentan un estado de continua alegría, pero en un comportamiento excitable. Esto quiere decir que también presentarán problemas o estados de ansiedad y tendrán dificultades en el comportamiento. Presentan también lo que son problemas de epilepsia y asimismo de convulsiones, ya que las epilepsias se presentan en la infancia, pero también pueden estar presentes desde el nacimiento. Otro problema que presentan es dificultad en el tono muscular. Principalmente se da en lo que es la hipotonía, ya que esto les afecta en la forma de alimentarse, ya que los músculos que rodean la boca se encuentran más débiles. Los movimientos repetitivos y el aleteo de manos también es frecuente en estos niños. Asimismo presentan lo que es la ataxia, presentando una marcha inestable. En la respiración presentan problemas en cuanto a lo que se puede dar una hiperventilación. Esto quiere decir que será una respiración más rápida y asimismo apnea, que quiere decir que presentarán una respiración lenta o quizás que se detenga. Los problemas visuales también son frecuentes, presentando lo que es el estrabismo y la miopía. Tienen dificultades en el aprendizaje y la memoria, ya que se presenta en los estudios que está relacionado que estos niños presentan un cuerpo calloso más pequeño. Los rasgos distintivos faciales que presentan estos niños son cejas delgadas, ojos hundidos, boca ancha, labios gruesos, dientes espaciados, tienen orejas grandes en forma de copa. Estos síntomas y signos son muy importantes tenerlos en cuenta, ya que son muy importantes para lo que es hacer un diagnóstico, en lo cual nos comentará Fernando. Claro que sí, muy clara tu explicación, Juan Carlos, acerca de las características y síntomas de estos niños que padecen este síndrome. A continuación vamos a hablar acerca del diagnóstico. El diagnóstico del PTHS o síndrome de Pitt-Hawkins, hace poco el diagnóstico del PTHS se basaba en la historia médica de una persona y un examen físico. Recientemente una nueva tecnología ha permitido a los científicos identificar la causa genética del PTHS.
Pruebas más especializadas permiten con una muestra de sangre diagnosticar a los afectados e identificar las personas que no encajan en la descripción original del PTHS. Se está viendo que existe una variabilidad en esta condición de la que se pensaba originalmente. Por ejemplo, se está observando que el rango de capacidad intelectual es muy amplia, encontrando algunos individuos que se desenvuelven en el rango moderado de deterioro. Es por ello que la ayuda del encefalograma y una RM, que es una resonancia magnética cerebral, muestran un hipocampo reducido. Es allí, como tú mencionabas, Juan Carlos, que hay algunas características en sí y síntomas que presentan estos niños, puesto que hay algunas afectaciones en su hipocampo, les diferenciando de los lóbulos temporales y en ocasiones hipoplasia del cuerpo calloso y dilatación ventricular. 3. Bueno, dentro del diagnóstico prenatal, como hemos comentado, la aparición del síndrome de Pitt-Hopkins suele deberse a una mutación que afecta al gen TCF4. Esto significa que habitualmente no es algo que provenga de una alteración genética presente en ninguno de los dos progenitores y que las posibilidades de que vuelva a producirse un nuevo embarazo son muy bajas. En cualquier caso, una vez detectada la mutación, Juan Carlos, ambos padres deben ser informados fundamentalmente para detectar la presencia de mosaicismos, es decir, que los padres no tuvieran alteración en la mayoría de sus células, pero sí en una pequeña porción de las mismas. Este hallazgo es muy raro, no es frecuente en cualquier caso, pero se estima que la posibilidad de recurrencia en una misma familia es menor del 1%. Si nos encontramos ante una nueva gestación, los padres pueden plantear un diagnóstico prenatal para comprobar que el bebé no es portador de la misma mutación del gen TCF4. Evidentemente es imprescindible un diagnóstico genético previo que una identificación a la alteración concreta. Dentro de lo que es el diagnóstico prenatal se puede llevar a cabo mediante la ejecución de una biopsia corial o de una amniocentesis. ¿Qué son estos procesos? Bueno, estas son ambas técnicas, son fiables y serán importantes conocer la experiencia de cada uno de estos centros. En sí, la biopsia corial se puede plantear a partir de las 11 semanas de gestación y suele dar resultados un poco más rápidos. La muestra se puede obtener vía vaginal o vía abdominal. La amniocentesis se suele realizar en la semana 16 de gestación y se realiza mediante una aguja que extrae el líquido amniótico. Ambos son procedimientos invasivos, como te comento, Juan Carlos, pues esto qué quiere decir, que se asume un pequeño riesgo de aborto. Por parte de lo que es la amniocentesis en un % inferior y por parte de lo que es la biopsia en un 2%. También debemos saber que si un individuo con un síndrome de Pitt-Hopkins alcanza un nivel de desarrollo que le permita procrear, existe una probabilidad del 50% de que se permita su alteración. Es decir, se vuelve un poco genética, se vuelve hereditaria. Los hermanos de los pacientes con síndromes de Pitt-Hopkins por afectación del gen TCF4 no presentan mayor riesgo de tener descendencia afectada. Teóricamente no tiene riesgo de tener tampoco un mosaicismo. ¿Qué es el gen TCF4? Bueno, el gen TCF4, este es el que guarda la información para una proteína que participa en la transcripción, es decir, en la actividad de muchos otros genes. Es por ello que su nombre proviene de las siglas en inglés, factor de transcripción 4. Además, el gen se extiende a lo largo de muchas letras de ADN, es decir, dentro de la capacidad que tiene el ADN para transcribir estas partes hereditarias a diferentes generaciones, de las que solo una minoría es codificante o guarda la información para fabricar esta proteína. El hecho que ocupe un tramo tan extenso del cromosoma 18 probablemente explica por qué cerca de un tercio de todas las mutaciones conocidas de este gen son pérdidas que se pueden detectar por medio de estas pruebas. Además, podemos hablar acerca de una confirmación diagnóstica genética, es decir, cuando existe un retraso en el neurodesarrollo evidente, la primera prueba genética que se puede plantear se solía hacer un cariotipo para ver la constitución cromosómica de los individuos. Como te comento, Juan Carlos, hoy en día una determinación genética que podemos considerar a nivel genético es tosca para el diagnóstico de muchas patologías, pero que este proceso era uno de los más usados para diagnosticar y encontrar ciertas anomalías dentro de lo que era el desarrollo en el campo de la genética. Además, vamos a hablar
acerca de otros avances genéticos que estoy de acuerdo en que tú los puedas explicar acerca de lo que es la proteína TCF4. Muy bien, Fernando, como tú nos mencionaste en cuanto a las pruebas genéticas que se utilizan y se aplican para lo que es la detección de este síndrome, es muy importante conocer las diferentes causas y en este caso la principal que podemos observar en este síndrome, ya que se afecta el cromosoma 18, principalmente en el gen TSF4, ya que podemos ver que es una proteína dañada, ya que en este síndrome es causado por una mutación o eliminación o cambio, o una deleción completa del gen TSF4. Estas mutaciones en el TSF4 provocan que el gen deje de funcionar correctamente en la transmisión autosómica dominante. Como podemos ver, la proteína TSF4 se conoce como un factor de transcripción. Y esas perturbaciones, en particular la incapacidad de la proteína TSF4 para controlar la actividad de los genes implicados en el desarrollo del sistema nervioso y la función, ya que contribuyen a los signos y síntomas del síndrome Pitt-Hopkins. Esta condición se hereda en un patrón autosómico dominante, ya que esto quiere decir que en un gen o en una célula, con solamente existir una pequeña muestra de esta afectación, se podrá dar tanto en la madre o en el padre, en el niño en procreación, se podrá presentar este síndrome. En la mayoría de los casos, el resultado de nuevas mutaciones en el gen, ya que se producen en personas sin antecedentes de la enfermedad en su familia. Esto es muy importante conocer en cuanto a lo que es las causas, para así mismo poder nosotros, para que se pueda dar un tratamiento correcto y adecuado, ya que esto se da en un trabajo multidisciplinario, así como qué es lo que nos puedes mencionar, Fernando, tú en cuanto a lo que se puede aplicar dentro del tratamiento. Claro que sí, Juan Carlos. Hablando de lo que son ya los tratamientos, tenemos muchos tratamientos que se basan en la parte clínica, en la parte educativa y apoyos terapéuticos. A continuación vamos a ver acerca de los tratamientos clínicos. Como tú mencionaste muy bien, dentro de los síntomas, los niños que padecen este síndrome de Pitt-Hopkins tienen muchas afectaciones a nivel gastrointestinal y en cuanto a lo que es el estreñimiento, alteraciones del sueño, entre otros. Para ello, el tratamiento clínico, lo más usado son los inhibidores de bomba de protones, como es el omeprazol o el lansoprazol. Estos ayudan para el flujo gastroesofágico, es decir, que ayudan para su mantenimiento y mejoría de su estómago. También hay tratamientos para lo que es la epilepsia, el tratamiento del estreñimiento y en sí también el tratamiento de la hiperventilación apnea, lo que permite ayudar y mejorar el estado de vigilia de los niños. También nos habla de que los episodios de hiperventilación o apnea se producen en un 55 a 60% de los pacientes y en la mayoría de los casos en la vigilia. También hablando dentro de los tratamientos terapéuticos, Juan Carlos, te puedo comentar que hay terapias de apoyo, como es la fisioterapia pediátrica, que se planifican actividades para potenciar la musculatura, sobre todo la cintura escapular y pélvica. Como tú muy bien mencionaste, son niños que tienen hipotonía. Además, confeccionan ellos este tipo de tratamientos, ayudas posturales en el caso de que exista una postura asimétrica. Dentro de lo que es la fisioterapia pediátrica, también la ayuda de la familia es importante, puede que influya bastante en cuanto a la parte emocional de los niños. Además, también tenemos el tratamiento educativo, como se enfoca dentro de las necesidades educativas especiales. También tenemos terapias de apoyo, como son la logopedia. La logopedia en sí ayuda bastante a lo que es las dificultades de expresar y de la comunicación y del habla, puesto que los niños con síndrome de Pitt-Hopkins tienen asociados un retraso en el desarrollo que implica generalmente la ausencia del habla. Por tanto, atendiendo a la información descrita anteriormente, son el perfil de niños que podrían beneficiarse de un SAC. ¿Qué es un SAC? Te comento, Juan Carlos, que un SAC es un sistema de comunicación que suelen utilizarse en fotografías, imágenes, gestos, entre otras cosas, y que pueden partir de modelos muy sencillos. Por ejemplo, señalar para pedir, o más complejos como son tableros de comunicación
o comunicadores dinámicos que requieran el uso de la tecnología. Generalmente te comento que se utiliza el término de comunicación aumentativa cuando este sistema se utiliza como complemento del habla, es decir, que ayuda en cuanto al sistema de compensación y de estimulación. Para elegir y efectuar el desarrollo de este sistema, qué mejor que se adapte a las características de cada niño. Como tú muy bien mencionaste, son diferentes características que pueden venir consigo en estos síndromes. Es por ello que el profesional que guía estas acciones generalmente durante las primeras fases del desarrollo de la expresión, lo que suelen hacer es estimular los gestos naturales. ¿Con qué fin, Juan Carlos? Con el fin de que ellos puedan empezar a poderse comunicar con la ayuda de gestos y movimientos como es la ayuda del acto de señalar ciertas cosas que necesitan. En resumen, se trata de interactuar con el niño desde aquello que le resulta más fácil de entender y manejar, por ejemplo, una imagen o un gesto. Este tipo de enfoques y terapias ayudan al niño a acercarse más a la realidad y permitirnos que nosotros los entendamos. Influye en ella, en las personas de su entorno, se enfrenta a nuevos retos y relacionarse con los demás. Fernando, lo que nos has compartido en cuanto al tratamiento es muy importante, ya que podemos nosotros tratar los diferentes síntomas como los he mencionado anteriormente. Y asimismo, en cuanto a esta recopilación de información y datos muy importantes, podemos concluir que en el síndrome de Pitt-Hawkins se caracteriza por retraso severo del desarrollo y en rasgos faciales característicos, como son los dientes espaciados, nariz y boca ancha, con puente nasal elevado y una noble curva pronunciada del labio superior, ya que nos podemos dar cuenta que esto es muy importante tener en cuenta para lo que es el diagnóstico. Así es, Juan Carlos. Asimismo, otra conclusión de este síndrome es que los frecuentes episodios de hiperventilación o apnea, es decir, del 55 al 60%, como una aparición también recurrente de convulsiones del 40 al 50%, problemas gastrointestinales, como te lo mencionaba, especialmente el estreñimiento y el reflujo gastroesofágico, y déficits sensoriales, como son el de la vista, el oído fundamentalmente, son las afectaciones que tienen estos niños. Por ende, como te mencionaba, dentro de los tratamientos se vincula bastante lo que es la logopedia y ayudas y estimulación de gestos. Claro, y otro punto muy importante y fundamental que nos podemos dar cuenta que es la detección e intervención temprana de este síndrome, ya que esto es fundamental, que permitirá aplicar un tratamiento adecuado para ayudar a los niños que presenten este síndrome conjuntamente con un equipo de trabajo multidisciplinario, en el cual aquí intervienen muchos profesionales y en este caso nosotros también podemos dar nuestro apoyo en cuanto a lo que es la psicorehabilitación y la educación especial. Muy de acuerdo contigo, Juan Carlos. Asimismo, algunas recomendaciones yo creo que tenemos que considerar en cuanto a lo que es la recomendación a la Universidad Nacional de Loja y a sus autoridades, que es fomentar campañas de intervención educativa que tienen que ver con los diferentes síndromes del neurodesarrollo que se pueden presentar en las personas con el objetivo de concientizar y prevenir la adquisición de los mismos. Eso es muy importante y tenemos que tener en cuenta que muchas de las veces la carencia de los conocimientos es la ignorancia que nos tiene ante diferentes síndromes, ante diferentes patologías, que muchas de las veces se las han venido confundiendo, Juan Carlos. Claro, muy bien, y a la vez también nosotros en cuanto a esta explicación, creemos que es conveniente que en cuanto a nuestra carrera, que es de psicorehabilitación y educación especial, fomentar e implementar visitas a los centros y hospitales donde se presentan estos tipos de síndromes del neurodesarrollo. En este caso, como nosotros hemos hablado, el de Pitt-Hawkins, ya que hay que tener en cuenta que existen muchos más. Esto con el objetivo de familiarizar a los futuros psicorehabilitadores en la intervención práctica y profesional. Esto quiere decir que así podremos tener conocimiento en cuanto a las diferentes características y qué es lo que nosotros podemos aplicar e intervenir. Y teniendo en cuenta que no solo dentro de nuestra universidad y de la carrera, sino en otras universidades y dentro de la sociedad y de los diferentes organismos competentes, en este caso el Ministerio de Salud, que sería muy importante hacer estas campañas. Claro que sí, Juan Carlos. Asimismo, para finalizar lo que es este video, pues nosotros esperamos que sea de gran ayuda
para todos los que pueden visualizar esta información en este vídeo. Y con esta conversación que hemos tenido, pues ha sido un poco interactiva, lo que permite y facilita lo que es la comprensión de cada uno de estos los bibliográficos que hemos sacado para poder ampliar nuestros conocimientos, Juan Carlos. Entonces yo creo que esto ha sido muy importante topar este tema y en mi opinión, pues a todas las personas que pueden visualizar este video, pues se enriquecen de conocimientos. Bueno, a ti, Fernando, y agradeciendo a todos por por la atención brindada, esperando que sea de gran ayuda esta información.